Las 10 ciudades más bonitas que pueden conocer en tren en España. España es un país que se descubre mejor sin prisas, observando el paisaje por la ventana y dejándose llevar por el ritmo del viaje. ¿Y si te dijera que algunas de las ciudades más bonitas de España pueden conocerse fácilmente en tren, sin necesidad de coche? En este video vamos a recorrer 10 ciudades llenas de historia, cultura y paisajes inolvidables, donde el tren no solo es un medio de transporte, sino parte de la experiencia. Desde ciudades medievales hasta joyas junto al mar, acompáñanos en este viaje para descubrir lugares que te harán enamorarte aún más de España. Prepárate para descubrir lugares llenos de magia, calles que cuentan historias milenarias y paisajes que te harán querer reservar tu próximo billete de tren. Así que ponte cómodo, sube a este viaje, porque hoy conocerás las 10 ciudades más bonitas que puedes visitar en tren en España, una guía perfecta para inspirar tu próxima aventura. Quédate hasta el final del video porque la última ciudad te va a sorprender. Comenzamos. 10. Jerez de los Caballeros, Badajoz. Pocos lo saben, pero en el sur de Extremadura existe una ciudad donde los templarios dejaron su huella, donde las torres barrocas dominan el paisaje y donde cada calle parece un viaje a la Edad Media. Hoy te llevamos a Jerez de los Caballeros, una de las ciudades más bonitas y menos conocidas de España que puedes visitar en tren. Jerez de los Caballeros cuenta con estación ferroviaria propia, lo que la convierte en una excelente escapada cultural sin necesidad de coche. La estación se encuentra a pocos minutos del centro histórico. Pueden llegar desde Madrid en tren vía Mérida y desde Sevilla con conexión regional vía Zafra. Jerez de los Caballeros tiene una historia que se remonta a la época romana, como enclave estratégico. Luego bajo dominio musulmán, con fortificaciones defensivas y posteriormente con la reconquista cristiana en el siglo XIII, cuando la ciudad pasa a manos de la Orden del Temple. Aquí fueron ejecutados varios caballeros templarios tras la disolución de la orden, lo que convierte a Jerez en uno de los lugares clave del legado templario en España. Se dice que bajo la ciudad existen pasadizos templarios. Fue escenario de importantes episodios de la Inquisición. Jerez de los Caballeros es una ciudad tranquila, auténtica y poco masificada. Entre los atractivos turísticos se encuentran Alcazaba, una fortaleza medieval con vistas espectaculares con restos defensivos que rodean el casco antiguo. Jerez es conocida como la ciudad de las torres por sus 4 torres barrocas, Santa María de la Encarnación, San Miguel Arcángel, San Bartolomé y Santa Catalina. Sus torres barrocas decoradas con cerámica brillan con la luz del sol. El casco histórico está muy bien conservado y tiene calles empedradas, casas señoriales y plazas tranquilas con la belleza típica de Extremadura. El Museo del Arte Sacro es perfecto para quienes disfrutan de la historia, el arte religioso y la arquitectura. Jerez de los Caballeros se encuentra rodeada de dehesas extremeñas, paisajes del cerdo ibérico, rutas de senderismo suaves y miradores naturales. Ideal para combinar turismo cultural y naturaleza en un mismo viaje. Jerez de los Caballeros no es solo una ciudad bonita, es un viaje al pasado, a la España medieval, templaria y auténtica que aún resiste lejos de las multitudes. Un lugar que se descubre caminando despacio, escuchando sus campañas y saboreando su historia. ¿Te animarías a conocer a Jerez de los Caballeros? Déjame tu opinión en los comentarios. 9. Fuengirola, Málaga. Existe una ciudad en la Costa del Sol donde puedes bajar del tren y caminar directamente hacia playas de arena dorada, un castillo milenario y uno de los paseos marítimos más largos de España. Hoy viajamos a Fuengirola, una de las ciudades más bonitas y accesibles que puedes conocer en tren. Fuengirola es uno de los destinos mejor conectados por tren en Andalucía. Puede llegar desde Málaga con el tren Cercanías Málaga-Fuengirola. Aunque hoy es un destino turístico moderno, Fuengirola tiene más de 2000 años de historia. En época romana fue conocida como Suel y fue un enclave comercial importante. Durante el periodo musulmán se desarrollaron fortificaciones y el desarrollo costero. A partir del siglo XX Fuengirola se transformó en uno de los grandes destinos turísticos del Mediterráneo. El Castillo Sohail es una fortaleza árabe del siglo X que cuenta con un mirador privilegiado al Mediterráneo.
Ha sido sede de conciertos, ferias medievales y eventos culturales. Fuengirola cuenta con 7 kilómetros de playas perfectamente acondicionadas como Playa de los Boliches, Playa del Castillo y Playa de Carvajal. El Paseo Marítimo Rey de España es uno de los paseos marítimos más largos del país, perfecto para caminar, andar en bici o ver el atardecer. Aquí se encuentran muchos restaurantes y terrazas. El puerto deportivo de Fuengirola cuenta con un ambiente animado, restaurantes frente al mar, excursiones en barco y realizar deportes náuticos. Biopark Fuengirola es un zoológico moderno basado en hábitats naturales, ideal para familias y referente europeo en conservación animal. Fuengirola es una ciudad muy caminable y tiene más de 300 días de sol al año. Perfecta para quienes buscan playa, cultura y comodidad en un solo destino. Desde Fuengirola puedes acceder fácilmente a la Sierra de Mijas con excelentes miradores. También pueden realizar excursiones en tren a Málaga, Benalmádena o Torremolinos, una ruta blanca de pueblos andaluces cercanos. Fuengirola es mucho más que sol y playa. Es historia frente al mar, es caminar sin prisas junto al Mediterráneo, es gastronomía, cultura y una ciudad pensada para disfrutarse a pie y en tren. Un destino perfecto para descubrir la Costa del Sol de forma fácil, cómoda y auténtica. ¿Estás listo para caminar por el paseo marítimo de Fuengirola? Escríbeme tu opinión en los comentarios. 8. Tortosa, Tarragona. Entre montañas, murallas y el río más largo de España, existe una ciudad donde romanos, árabes y cristianos dejaron una huella imborrable. Hoy viajamos a Tortosa, una de las ciudades más bonitas, históricas y menos conocidas de Cataluña, y lo mejor, puedes llegar directamente en tren. El viaje en tren recorre paisajes del litoral y del interior del sur de Cataluña, muy poco conocidos por el turismo masivo. El tren cruza el Ebro ofreciendo una de las vistas más bonitas del viaje. Tortosa cuenta con estación de tren propia, lo que la convierte en una escapada cultural perfecta. Cuenta con conexiones directas desde Barcelona, Tarragona y Valencia. La estación de tren de Tortosa está ubicada cerca del centro histórico y del río Ebro. Tortosa es una de las ciudades con mayor riqueza histórica de Cataluña. Durante la época romana fue conocida como Dertosa y fue un importante puerto fluvial. En la Edad Media fue una ciudad clave en la Reconquista. Tortosa fue una importante comunidad judía y una de las más influyentes de la Corona de Aragón. Entre sus atractivos turísticos se encuentran el Castillo de la Suda, un parador nacional, es una fortaleza de origen islámico con vistas espectaculares al río Ebro y al casco antiguo. Tiene uno de los mejores miradores de Cataluña. El Castillo de la Suda se levanta sobre restos romanos y árabes. La Catedral de Santa María de Tortosa, de estilo gótico, tiene elementos renacentistas y barrocos, cuenta con claustro, museo catedralicio y detalles arquitectónicos únicos. Es el corazón espiritual e histórico de la ciudad. El río Ebro marca la identidad de Tortosa. Sus puentes históricos y modernos que conectan los barrios. Los paseos fluviales son perfectos para caminar al atardecer. El casco antiguo cuenta con calles estrechas y empedradas. El barrio del Cal tiene restos de la antigua judería. Aquí se encuentran palacios, plazas y casas señoriales. Los Reales Colegios son un conjunto renacentista único en Cataluña, fundado en el siglo XVI para la educación de moriscos convertidos. Tortosa es un destino ideal para combinar ciudad, río y naturaleza. El Parque Natural del Sports es perfecto para realizar senderismo y cuenta con miradores con hermosas vistas. Cerca al delta del Ebro se encuentra uno de los humedales más importantes de Europa. Tortosa es una ciudad ideal para recorrerla a pie. Tortosa no es solo una ciudad histórica, es un libro abierto junto al río Ebro. Un lugar donde cada piedra cuenta una historia, donde el tiempo parece avanzar más despacio y donde el viaje en tren se convierte en parte de la experiencia. Un destino auténtico que demuestra que las grandes joyas de España no siempre están en los lugares más famosos. ¿Te gustaría caminar por las calles de Tortosa? Escríbeme tu opinión en los comentarios. 7. Sagunto, Valencia.
A solo unos minutos de Valencia existe una ciudad con más de 2500 años de historia, con un castillo kilométrico sobre la montaña y un teatro romano que sigue vivo hoy en día. Hoy viajamos a Sagunto, una de las ciudades más bonitas e históricas de España que puedes conocer en tren. Sagunto es una de las escapadas culturales más fáciles desde Valencia. Se puede llegar en tren desde Valencia y la estación de Sagunto está situada cerca del casco histórico. Sagunto es una de las ciudades más antiguas de España, con un pasado fascinante. En su origen íbero fue conocida como Arce. Durante la época romana Saguntum fue aliada de Roma. En la Segunda Guerra Púnica el asedio de Aníbal en el año 219 a.C. fue un episodio clave de la historia europea. La reconquista cristiana incorporó a Sagunto a la corona de Aragón. Entre los atractivos turísticos se encuentran el Castillo de Sagunto, una fortaleza de más de 1 kilómetro de longitud con restos íberos, romanos, musulmanes y cristianos. Tiene vistas panorámicas del valle y el mar. El Teatro Romano, construido en el siglo I después de Cristo, continúa albergando espectáculos y es uno de los teatros romanos mejor conservados de España. El casco histórico tiene tranquilas calles empedradas, un barrio judío medieval, iglesias y hermosas plazas. El puerto de Sagunto tiene un paseo marítimo ideal para ver los atardeceres mediterráneos, un contraste perfecto entre historia y costa. Sagunto es mencionada en libros de historia de todo el mundo, es una de las mejores escapadas históricas en tren. Sagunto no es solo una ciudad histórica, es un puente entre civilizaciones. Caminar por sus murallas es recorrer más de 2000 años de historia en pocos pasos. Y lo mejor es que todo comienza con un sencillo viaje en tren. Un destino que demuestra que España es un auténtico museo al aire libre. ¿Te gustaría caminar por las murallas de Sagunto? Escríbeme tu opinión en los comentarios. ¡6! Cuenca, Castilla-La Mancha. Imagina una ciudad donde las casas parecen flotar sobre un abismo, donde cada mirador te deja sin aliento y donde el tren te lleva directamente a uno de los paisajes urbanos más espectaculares de España. Hoy viajamos a Cuenca, una de las ciudades más bonitas e impresionantes que puedes conocer en tren. Cuenca es uno de los destinos históricos mejor conectados por tren de alta velocidad en España. El AVE ha convertido a Cuenca en una de las escapadas culturales más rápidas desde Madrid y Valencia. Es una escapada perfecta de fin de semana y una de las mejores ciudades monumentales para visitar sin coche. Cuenca tiene una historia tan impresionante como su paisaje. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenca es una ciudad pequeña y muy caminable. Las casas colgadas son el símbolo absoluto de Cuenca. Son construcciones medievales suspendidas sobre la hoz del Huecar. El puente de San Pablo es una pasarela metálica con vistas vertiginosas. Conecta el convento de San Pablo con el casco histórico y es uno de los mejores puntos para la fotografía en Cuenca. La Catedral de Santa María y San Julián es una de las primeras catedrales góticas de España con influencia anglo-normanda y una impresionante fachada y claustro. El casco histórico de Cuenca tiene estrechas calles empedradas, plazas medievales, casas nobles, conventos y miradores. Los hoces del Júcar y del Huecar son un paisaje natural único que rodea la ciudad con miradores y senderos accesibles desde el centro. Cuenca no se visita, se contempla. Es una ciudad que desafía a la gravedad y al tiempo, donde cada paso te recuerda que España guarda tesoros únicos más allá de las grandes capitales. Y llegar en tren hace que la experiencia sea aún más especial, porque el viaje comienza antes de poner un pie en sus calles. ¿Te gustaría visitar este lugar tan lleno de historia y cultura? Déjame saber en los comentarios si Cuenca es tu preferido para visitar. ¡5! Tui, Pontevedra. A orillas de un río que marca frontera entre dos países, existe una ciudad donde Galicia y Portugal se miran frente a frente. Murallas medievales, una catedral fortaleza y siglos de historia te esperan en Tui, una de las ciudades más bonitas y desconocidas de España que puedes conocer en tren. Tui es una escapada perfecta por su excelente conexión ferroviaria en el sur de Galicia. La estación de Tui está situada a poca distancia del centro histórico. Tui es una de las ciudades con mayor importancia histórica de Galicia. Tiene orígenes romanos en su asentamiento estratégico junto al río Miño. Es sede episcopal desde el siglo VI.
Tui fue una ciudad fortificada y su defensa fue clave frente a Portugal. Es paso fundamental del camino portugués a Santiago con un ambiente peregrino todo el año. Tui fue capital de uno de los 7 antiguos reinos de Galicia. Los atractivos turísticos incluyen la Catedral de Santa María de Tui, una catedral fortaleza del siglo XII y XIII que combina estilo románico y gótico. La catedral tiene vistas espectaculares sobre el río Miño y Valenca, Portugal. El casco histórico amurallado tiene calles empedradas y empinadas, con casas nobles, conventos y un ambiente medieval muy bien conservado. Conserva túneles medievales poco conocidos. El puente internacional del Miño que une Tui, España, con Valenca, Portugal, es un símbolo de unión cultural. Tui es una de las ciudades gallegas más pequeñas con gran peso histórico. Tui no es solo una ciudad fronteriza, es un lugar donde las culturas se encuentran, donde el río Miño no separa, sino que une. Caminar por sus murallas es viajar siglos atrás y llegar en trenes a hacerlo de la forma más tranquila y auténtica. Un destino que demuestra que las ciudades pequeñas guardan las historias más grandes. ¿Te animas a descubrirlo? Déjame saber en los comentarios si Tui está en tu lista de lugares para conocer. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Continuamos. 4. Cartagena, región de Murcia. Pocas ciudades en España pueden presumir de haber sido cartaginesas, romanas, bizantinas y militares, y seguir mirando al Mediterráneo como hace más de 2000 años. Hoy viajamos a Cartagena, una de las ciudades más bonitas, históricas y sorprendentes de España que puedes conocer fácilmente en tren. Cartagena cuenta con estación ferroviaria propia y bien conectada, ideal para una escapada cultural. Hay conexiones directas desde Murcia, Alicante y Madrid. La estación de tren se encuentra a pocos minutos del centro histórico y del puerto. Cartagena es una de las pocas ciudades españolas donde bajas del tren y empiezas a caminar por la historia. Cartagena es una de las ciudades más antiguas de España y una de las más ricas históricamente. La ciudad fue fundada por los cartagineses en el 227 a.C. como Artadast. Durante la época romana Cartago Nova fue una de las ciudades más importantes de Hispania. Cartagena fue una gran base militar naval desde el siglo XVIII. En la ciudad cada civilización dejó una huella visible. Pocas ciudades en Europa conservan restos arqueológicos tan bien integrados en la ciudad moderna. Entre los atractivos turísticos se encuentran el Teatro Romano, construido en el siglo I a.C., es uno de los teatros romanos mejor conservados de España y se encuentra integrado en el corazón de la ciudad. Cartagena es uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo. La ciudad es punto de salida de cruceros y excursiones en barco. La muralla púnica tiene restos de la antigua fortificación cartaginesa y es testimonio único de la fundación de la ciudad. El Cerro de la Concepción tiene un mirador privilegiado de la ciudad, tiene restos del castillo medieval y accesible a pie o en ascensor panorámico. Cartagena combina su historia con el mar y los paisajes naturales. Cartagena no es solo una ciudad con historia, es un viaje por las civilizaciones del Mediterráneo. Caminar por sus calles es recorrer siglos de conquistas, comercio y cultura junto al mar. Y llegar en tren hace que la experiencia sea aún más especial, porque todo empieza de forma sencilla y auténtica. ¿Te gustaría caminar por Cartagena, entre la brisa marina del Mediterráneo y monumentos históricos? Déjamelo saber en los comentarios. ¡3! Mérida, Extremadura. Imagina bajar del tren y encontrarte cara a cara con un teatro romano de más de 2000 años que sigue vivo hoy en día. Puentes, templos y acueductos que parecen sacados de una película. Hablamos de Mérida, una de las ciudades más bonitas, históricas y sorprendentes de España que puedes conocer cómodamente en tren. Mérida es uno de los grandes nodos ferroviarios de Extremadura, ideal para una escapada cultural e histórica. La ciudad tiene conexiones directas en tren desde Madrid, Sevilla, Cáceres y Badajoz. La estación está situada a pocos minutos a pie del centro histórico. Mérida es una de las pocas ciudades del mundo donde el tren te deja literalmente junto a un yacimiento romano patrimonio de la humanidad.
Mérida fue fundada en el año 25 a.C. como Emérita Augusta, capital de la provincia romana de Lusitania. Fue centro político, económico y cultural de Hispania. Tras Roma, se convirtió en importante sede cristiana. La ciudad de Mérida fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos mejor preservados del mundo, comparable a ciudades de Italia. El teatro romano fue construido en el siglo I a.C. y aún se utiliza durante el Festival Internacional de Teatro Clásico. El anfiteatro romano fue espacio para gladiadores y espectáculos, con una capacidad para más de 15.000 personas. Está unido al teatro en el mismo complejo. El puente romano sobre el Guadiana, con 790 metros de longitud, es uno de los puentes romanos más largos del mundo y sigue en uso peatonal. El templo de Diana es un templo romano perfectamente integrado en la ciudad moderna y un símbolo del pasado vivo de Mérida. Mérida tiene acueductos romanos que son una muestra de ingeniería romana en estado puro. La ciudad se puede recorrer casi toda a pie. La ciudad moderna creció alrededor de las ruinas. Mérida no es solo una ciudad histórica, es Roma viva en España. Caminar por sus calles es escuchar ecos de gladiadores, actores y emperadores. Y llegar en tren hace que el viaje sea sencillo, cómodo y profundamente especial. Un destino que nos recuerda que la historia no solo se estudia, se vive. ¿Te animas a descubrir esta ciudad de origen romano? Déjamelo saber en los comentarios si Mérida está entre tus lugares favoritos. Hondarribia, Guipúzcoa. En el norte de España existe una ciudad donde las casas de colores se apoyan sobre murallas medievales y donde, en solo unos pasos, puedes pasar de la Edad Media al Cantábrico. Hoy viajamos a Hondarribia, una de las ciudades más bonitas y elegantes del País Vasco que puedes conocer cómodamente en tren. Hondarribia no tiene estación propia, pero llegar en tren es muy sencillo tomando el tren hasta Irún con líneas de cercanías y de larga distancia desde San Sebastián. En la estación de Irún pueden tomar un bus directo o taxi por unos 10 o 15 minutos hasta Hondarribia. La ciudad ha sido clave en la historia del País Vasco. Desde su origen ha sido un puerto estratégico. En la Edad Media Hondarribia se convirtió en una ciudad fortificada y frontera con Francia. Es una ciudad noble y militar al servicio de la corona española. Hondarribia fue una de las plazas fuertes más importantes del norte de España durante siglos. El casco histórico tiene murallas perfectamente conservadas, calles tranquilas empedradas y casas nobles con balcones de madera. El castillo de Carlos V es una antigua fortaleza medieval, hoy parador nacional con vistas al estuario del Bidasoa. El barrio de la Marina mantiene sus casas tradicionales vascas de colores, ambiente marinero, restaurantes y bares de pinchos. Es uno de los barrios más fotogénicos del País Vasco. La playa de Urbana de Hondarribia es familiar con vistas a Hendaya, Francia. Su paseo marítimo es perfecto para ver los atardeceres. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano es un templo gótico renacentista ubicado dentro del casco antiguo con un gran valor histórico y artístico. Hondarribia no es solo una ciudad bonita, es una postal viva del norte de España. Murallas, mar, historia y gastronomía se unen en un lugar donde el tiempo parece avanzar más despacio. Y llegar en tren es la mejor forma de descubrirla, sin prisas y con los sentidos abiertos. ¿Te gustaría visitar Hondarribia? Comenta si estuviese en tus favoritos. León, Castilla y León. En España existe una ciudad donde la luz atraviesa más de 1800 metros cuadrados de vitrales, donde nació uno de los reinos más antiguos de Europa y donde comer tapas es parte de la cultura. Hoy viajamos a León, una de las ciudades más bonitas que puedes conocer cómodamente en tren. León es una de las ciudades mejor conectadas del norte de España con AVE y Alvia directos desde Madrid, Valladolid y Asturias con conexión directa. La historia de León es clave para entender España. León fue fundada como campamento romano. La ciudad fue capital del Reino de León, uno de los más antiguos de Europa. En el año 1188 se celebraron aquí las primeras Cortes Parlamentarias de Europa, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por esta razón León es considerada la cuna del parlamentarismo europeo. Entre los atractivos turísticos se encuentran la Catedral de León,
La Pulcra Leonina, una obra maestra del gótico francés con más de 1800 metros cuadrados de vitrales. Es considerada una de las catedrales más bellas del mundo. La Basílica de San Isidoro es una joya del románico español, Panteón Real de los Reyes de León y conocida como la Capilla Sistina del Románico. La Casa Botinés con diseño modernista de Antoni Gaudí es un castillo urbano único, hoy museo y espacio cultural. El barrio húmedo y el barrio romántico tienen calles estrechas y ambiente histórico. Es la zona de tapas más famosa de España. La muralla romana y medieval tiene más de 1700 años de historia, con paseos escénicos alrededor del casco antiguo. León combina ciudad y naturaleza, es la puerta de entrada a los picos de Europa y tiene paseos junto al río Bernesga. León no solo se visita, se siente. Es historia escrita en piedra y luz, es conversación en los bares, es pasado romano y reino medieval que hoy sigue vivo. Llegar en tren es dejarse llevar por un viaje que termina, pero cuyo recuerdo se queda para siempre. ¿Te gustaría caminar por las calles de esta ciudad histórica? Comenta si León es tu favorito. Recorrer España en tren es viajar a través de su historia, de sus tradiciones y de su diversidad cultural. Cada una de estas ciudades demuestra que no hace falta ir lejos ni complicarse para vivir experiencias únicas, basta con subir a un tren y dejarse sorprender. Si algo tienen en común estos destinos, es que todos guardan historias, sabores y paisajes que se quedan en la memoria. Y este es solo el comienzo, porque España aún tiene muchos rincones por descubrir. ¿Cuál de estas ciudades te gustaría visitar primero? Déjanos tu ciudad favorita en los comentarios. Si este viaje te ha inspirado, no olvides dejar tu like y compartir este video con alguien que esté buscando su próxima escapada perfecta. Suscríbete para seguir descubriendo las ciudades más bonitas de España a las que puedes llegar en tren. Nos vemos en la próxima aventura, porque España tiene infinitas historias que contar y tú estás a un tren de distancia de descubrirlas. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir y visitar en España. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de España. Te esperamos en el próximo viaje.